Pero ¿para qué voy a tener un mentor si hablo con mi amigo? Este es un clásico. Por ejemplo, situación. Un emprendedor que está necesitando apoyo guía en su día a día, siendo un poco solo, abrumado, no sabe muy bien cómo seguir, le falta claridad y también está bastante desmotivado. El trabajo lo está absorbiendo y necesita poner límites urgentes o va a terminar pagando un precio bien alto con su salud y su bienestar. Pensó, sí, en tener sesiones con un mentor que lo oriente, que lo apoye, pero ¿para qué en realidad? Si ya tiene a su mejor amigo que lo banca en todas, firme ahí, siempre que lo necesita. ¿Te identificás con algo de todo esto? Esto pasa mucho. Muchos emprendedores tienden a confundir el apoyo emocional que un amigo puede darles versus la perspectiva estructurada y profesional que aporta un mentor. Y traigo este tema porque es realmente importante entender las diferencias. Porque si pensás que hablar en tu rueda de amigos o hacer catarsis con tu confidente es lo mismo que tener una charla con un mentor, y te diría que no. Hay algunas diferencias bastante notorias y que van a jugar un papel clave en tu desarrollo. Quédate que te cuento más. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Amamos a nuestros amigos. Yo soy la primera en decirlo, soy una fiel defensora de la amistad genuina y verdadera. Pero también tengo muy en claro que como emprendedores que somos muchas veces necesitamos otro tipo de apoyo que un amigo no puede darnos. No es que no quiera, no puede. Y con esto lo que quiero decir es que obviamente puede apoyarnos, puede contenernos, puede escucharnos. Sí, obviamente, pero yo diría de otra manera, ¿no? Y quiero que nos metamos un poquito acá. Pensá lo siguiente. Estás con tu amigo y le estás contando una situación X de tu negocio y cómo eso te está afectando a nivel personal. Tu amigo, obviamente, en su mejor intención y con todo el amor del mundo, te va a escuchar y te va a dar su opinión más genuina. El tema es que esa charla siempre va a estar sesgada por la amistad que los une, ¿sí? Por el cariño que se tienen, por la conexión emocional que hay entre los dos y también por el apoyo incondicional que se tienen, ¿ok? Esto es totalmente diferente del vínculo que puedes tener con un mentor, que por supuesto va a estar ahí para apoyarte, para sostenerte, para ser tu guía, pero también te va a confrontar cuando sea necesario, ¿sí? Te va a cuestionar o te va a hacer preguntas incómodas, si es el caso, o te va a llevar por lugares que por ahí te van a quedar un poquito ahí incómodos, te van a desafiar, ¿sí? Al mentor también eh, lo que va a hacer es que te va a dar feedback directo incluso cuando te resulta un poquito molesto. Un amigo, en cambio, en general te va a dar feedback dentro de los límites propios de la relación, ¿sí? Y por ahí se puede privar de decirte cosas para no confrontarte o porque ya hay medio que un código establecido entre ambos de no aconsejar de más o tienen una dinámica de apoyar al otro incondicionalmente, ¿sí? En fin, dinámicas de amistades hay miles y de todo tipo, todas particulares. Lo que quiero que veas que es totalmente diferente una dinámica con un mentor, ¿sí? Que es mucho más objetivo en su perspectiva y en cómo puede llevar la charla. En un caso estamos hablando de empatía amistosa. Y en el caso del mentor, el enfoque es más estructurado, ¿sí? Con objetivos concretos y es parte también de un proceso intencionado de desarrollo personal. También lo que veo es que una amistad es una relación simétrica. O sea, hay tiempo, hay foco y hay escucha empática para uno y para el otro. Ahora, la mentoría es diferente, porque el tiempo y el foco están puestos totalmente en vos. Sí, hay objetivos particulares, hay un proceso de desarrollo que se está encarando y el protagonista sos vos, con tus necesidades y lo que vaya surgiendo en el momento. ¿Ok? Así que bueno, como verás, hablar con un amigo, con un mentor son cosas completamente diferentes, cada una con su propia dinámica. Y una no reemplaza a la otra. Lo que tenemos que hacer es sincerarnos respecto a qué estamos buscando y qué necesitamos. Y esto, ¿no? Entender las diferencias. Un amigo es un amigo, pero un mentor tiene otra función, ¿sí? Es mucho más enfocada en tu desarrollo y crecimiento personal. Por supuesto que un amigo también enseña en diferentes sentidos y crecemos juntos, pero cómo lo transitamos con uno y con otro es totalmente diferente. Me parece importante aclararlo.
Contame cómo lo vivís vos, hasta dónde sentís que tu círculo de amigos entiende tus desafíos propios de emprendedor y cuánto sentís que te gustaría contar con un mentor que te guíe, que te acompañe, porque sabe exactamente por lo que estás pasando. Te invito a suscribirte, además que se vienen muchos más contenidos sobre desarrollo personal pensados especialmente para emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan crecer a la vez que entrenan el idioma. Nos vemos la próxima.